primeros versículos 3, de versículo 3 al 6. Pablo, desde que comenzó su ministerio, o desde que tuvo el encuentro personal con el Señor, su propósito era predicar el Evangelio. Empezó a hacer viajes misioneros y en los viajes misioneros iba instituyendo iglesias, iba dejándolas y formándolas, y después en muchas ocasiones él quería volver pero no podía, y entonces escribía ciertas cartas, a veces para exhortar o para alentar, o a veces para hacerle ver lo que estaban haciendo mal. Pero aquí en esta epístola, en estos versículos que vamos a leer, vemos cuál era el propósito de Pablo. Era dar gracias por el trabajo que estaban haciendo, por el trabajo que estaban haciendo en el Señor, e incluso en la ayuda que él tuvo para él, o sea, a favor de él. Y él, en estos versículos, él estaba gozoso y alegre de poder compartir con ellos esta epístola. Dice en el versículo 3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunicación en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De aquí la palabra del Señor. La gratitud de Pablo era grande, porque él había visto la iglesia cómo estaba trabajando. Él estaba informado de qué forma el Señor bendecía la iglesia. Y él quería pedir, y cada vez que hacía oraciones, la hacía pidiendo por los hermanos de Filipo. En el versículo 1 y 2 repite la misma palabra, la palabra siempre. Dice en el versículo 3, que el versículo primero que hemos leído, siempre que me acuerdo de vosotros. Y en el versículo 4, siempre en todas mis oraciones. Eso es lo que Pablo hacía en el ministerio que estaba llevando, en la situación en que estaba, pero él se acordaba de estos hermanos porque le habían ayudado, porque veían como ellos se habían preocupado por extender el Evangelio a otras personas. Y decía que siempre en todas sus oraciones, siempre los tenía presentes. Era constante en sus oraciones, en sus pensamientos, y él lo tenía presente siempre delante de Dios. Pero hay alguna palabra que sigue diciendo en el versículo 4. Dice, con gozo por todos vosotros. Hacía las cosas con gozo por todos vosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo se estaba esforzando, y la gratitud que tenía de hacerlo con preocupación. No es lo mismo hacer una oración con gozo que hacer una oración con preocupación, con pena, con enojo. Él lo hacía gozoso de saber cómo ellos se estaban extendiendo su palabra, cómo ellos se estaban comportando. Cuando uno tiene un obrero o una persona trabajando para él y ve que él quiere hacerlo mejor, o bien para la empresa, o bien para el jefe, uno se siente contento con él, luego lo exalta. ¿Por qué? Porque ve que mira por la empresa. Ahora, cuando un trabajador o una persona está solamente mirando para echar los días de trabajo que tiene que echar para pasar el tiempo, entonces el jefe no está contento, no lo sube, no lo halaga. ¿Por qué? Pero el apóstol Pablo aquí, como estaba contento con ellos, con los filipenses, sí lo halaga y lo sube. En este versículo encontramos por primera vez la palabra gozo. La palabra gozo en este libro, en esta epístola,
si mal no creo, se encuentra 16 veces que el apóstol habla del gozo. Y esta es una de las primeras veces que él habla del gozo. Pablo estaba en la cárcel y ellos se preocupaban por él. Y Pablo estaba interiormente, estaba libre, aunque en la cárcel estaba preso. Pero él estaba confortado y con gozo en el Señor. Es lo contrario a muchas personas que están exteriormente libres, o sea, aparentemente libres, pero están esclavizados por dentro, están prisioneros, llenos de cargas y sin gozo. Y eso es una gran experiencia que el apóstol nos quiere enseñar, que debemos de estar gozosos siempre, debemos de pedir por los demás siempre. Los creyentes tenemos una responsabilidad y es también de llevar el gozo a otros, de llevar la palabra a otros, de llevar lo que el Señor nos ha dado a otros, de manifestar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Ese es el deber de nosotros los creyentes. Pablo se sentía agradecido porque él había recibido de ellos y veía de qué forma se portaban, de qué forma incluso mandaron a un siervo de ellos, a Epafrodito, para que le comunicara en qué condiciones estaba. Dice en el versículo 5, dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Él estaba gozoso porque veía que ellos trabajaban desde que habían conocido al Señor. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. La Biblia de las Américas dice, por vuestra participación en el Evangelio, por hablar del Evangelio, por no callar aún en momentos difíciles. Y Pablo estaba contento por eso. Estaba alentado viendo cómo estaba actuando aquella iglesia que en un principio fundó él. Tomaba parte en todas las pruebas, en todas las cosas y actuaban sobre ellas. Y su mayor propósito era extender el Evangelio. Aunque tuvieran que hacer un esfuerzo personal, oraciones, ayuda, porque el apóstol Pablo nos puede decir de qué forma él fue ayudado. Encontramos unos versículos en Filipenses capítulo 4, versículo 18. Dice, pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Jehová. Ellos procuraron mandar a ver en qué condiciones estaba Pablo, querían tener noticias y quería que él le llevara las noticias de en qué condiciones estaba la iglesia. Pero dice el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Viene a ser como el último versículo que hemos leído, que ahora lo meditaremos. También sabemos que el apóstol Pablo recibió de esta iglesia en algunas ocasiones, en otras ocasiones. Por ejemplo, en el versículo 16 dice, pues aún en Tesalónica me enviasteis una vez y otra vez para mis necesidades. Una y otra vez para mis necesidades. Era una iglesia que se preocupaba por los demás. Y en este caso estaba también preocupado por el apóstol Pablo. Esto nos muestra que estaba Pablo agradecido a los filipenses. Él estaba compadecido y se alegraba de en qué condiciones estaba la iglesia, de qué manera funcionaba, de qué forma el Señor la bendecía, de qué forma el Señor actuaba en ellos. De esta forma deberíamos de actuar muchas veces nosotros, o siempre también la Iglesia de Dios, mostrando hacia los demás y hablando la palabra, orando por los demás y haciendo la voluntad del Señor.
Así deberíamos de ser. Y apoyar en la tarea que un hermano lleva, o otro hermano, o varios hermanos, o muchos hermanos que llevan o llevamos, según las condiciones que estemos y lo que estemos haciendo. Nuestro deber debe ser apoyar al hermano para que el Señor sea el que bendiga la obra. Tendríamos que preocuparnos los unos por los otros, que es lo que nos enseña la palabra del Señor. Cuando nos preocupamos por las necesidades del prójimo, estamos trabajando con el Evangelio, estamos trabajando con el propósito de Dios, estamos haciendo lo que el Señor quiere. En el versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido en esto, estoy seguro que aquel que empezó en vosotros la obra, esta primera obra, la llevará, la cumplirá hasta el final. El apóstol Pablo no empezó a dudar, sino que estaba seguro. No empezó a decir, pienso que, o mi deseo es que, espero el que, no. Él estaba seguro que el que había empezado la obra en ellos, que la llevaría hasta el final. Porque Dios, la obra que empieza, la termina. Y eso es lo que él estaba diciendo en esta carta. Dios nunca deja una obra sin terminar. Dios cuando empieza una cosa la acaba. Incluso si nosotros no estamos dispuestos, otra persona la hará por nosotros. Dios lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día en que el Señor venga. Hasta el día que estemos con el Señor, Él terminará la obra en nosotros. El apóstol Pablo nos da aquí una enseñanza acerca de cómo estaba esta iglesia sirviendo al Señor. Y él se gozaba. Él oraba por ellos. ¿Por qué? Porque veía que estaban haciendo la voluntad del Señor. Muchas veces me pregunto, ¿tenemos nosotros gozoso al Señor por el trabajo que estamos haciendo? No es que hagamos todo el trabajo, pero quizás por las cosas que no hagamos bien al Señor, por las cosas que no hagamos pudiéndolas hacer, debemos de tener al Señor gozoso haciendo también la voluntad que Él quiere, es llevar su palabra a otras personas. Por eso nuestro anhelo y nuestro deseo tiene que ser pedir al Señor a que nos ayude en este año a poder aprovechar mejor el tiempo y para poder serle útiles en la obra, para hacer como ellos hacían. Decía, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Desde que empezaron la obra, empezaron a comunicar y no cesaron de hablar lo que era el Señor, la grandeza del Señor, y me imagino que lo que el Señor había hecho en su vida, que es lo que el Señor nos pide a nosotros como hijos suyos. Y por tanto, Él estaba agradecido a ellos porque se preocupaban. El capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios, cuando hacemos lo que el Señor le agrada, Él está con nosotros, dispuesto a ayudarnos hasta el final. Por tanto, que aprendamos a ser en este año, lo que no hemos hecho este año pasado, que podamos hacerlo, que el Señor esté contento, gozoso también, como estaba el apóstol Pablo, porque ellos habían anunciado el Evangelio. Ellos se preocupaban por los demás y a él se lo demostraron porque a él en muchas ocasiones le ayudaron y sobre todo querían saber cómo estaba la salud, cómo estaba Pablo, en qué situación se encontraba. Y quiera el Señor que en este año podamos reflexionar y que en el sitio en que el Señor nos ha puesto, que podamos hablar su palabra, podamos extender su palabra, que como sabemos
es como una espada de dos filos y es necesario que no tengamos miedo, que no nos avergoncemos de su palabra, sino que la tengamos presente y podamos manifestar al mundo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Quiera el Señor que podamos dar un ejemplo en el cual a lo mejor en este año pasado no hemos dado el suficiente que debíamos de dar, pero el mundo tiene que ver que somos hijos suyos, que necesitamos de Él y que necesitamos que Él nos ponga a poder ser útiles en esta tierra en el cual tenemos que vivir en este tiempo. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que se presente en esta vida, de lo que esté presente, pero tengamos presente que Cristo nos ofrece otra vida mejor. No importa lo que nos pueden hacer. El apóstol Pablo cuando escribió la mayoría de cartas, estaba encarcelado o estaba azotado, lo habían azotado, le habían hecho muchas cosas. Pero él, su misión era llevar la palabra y extender el evangelio por todo el mundo. Quiera el Señor que nos pueda servir de ayuda y de reflexión para poder hacer la voluntad del Señor. Y que así sea en nuestras vidas. Ahora tendremos también un momento de oración